Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. La convocatoria surge de la revista El Avión Negro a propósito de que está cumpliendo los 5 años, un hecho para festejar en Córdoba en un medio gráfico. Y bueno, me dio mucho gusto ver que se acercaba entre los presentes para esta actividad de las tantas que estamos haciendo en este año de los 5 años. Mi amigo, mi compañero Sergio Tagle, que fue un pilar de aquellos números iniciáticos de la revista. Muchas gracias, Sergio. A propósito de este número, que nosotros simplemente lo que pretendíamos, o los compañeros del equipo, en un dossier que se incluyó vinculado a salud mental, es no con otra pretensión que visibilizar o poner en debate un problema que se reconoce, que es la situación de la salud mental, la legislación que se aprobó, que fue muy importante, una ley nacional, hay una ley provincial, y fundamentalmente contribuir a romper con algunos prejuicios que se mantienen todavía respecto a esta enfermedad o alguna estigmatización que todavía la sociedad hace sobre aquellos que padecen alguna patología de este tipo. Esa es la intención, incluso que no se agota aquí, porque como siempre cuando uno escribe o cualquier informe, ensayo, lo que fuere, es incompleto seguramente. Y recién hablando con el compañero Canizo, que se desenvuelve en el taller que trabaja también con los pacientes del neuropsiquiátrico esquizofrénicos, el amigo Canizo, le decía que en un punto el nombre de nuestra revista, que por ahí muchos no lo entienden, pero sí remite a un gran mito, un mito popular del peronismo, y que, ¿por qué no?, después de la Revolución Libertadora, cuando se difundió como esperanza de revertir toda esa época donde se buscaba destruir los avances sociales, los derechos alcanzados durante el primer peronismo, en esa época de persecución y proscripción que fue la Revolución Libertadora, se difundió en los sectores populares, cuyos orígenes de semejante mito o semejante leyenda son diferentes, son variados, tienen miles de interpretaciones, pero sí lo que tiene la riqueza de los mitos populares. Se difundió, la idea del avión negro, como que en ese avión iba a retornar o iban a recuperarse los derechos conculcados, la alegría de la década peronista. En ese avión retornaría alguna vez el general Perón. Y le decía al compañero Canizo que seguramente muchos de los militantes de aquel momento, esa gente que trabajó tanto en la llamada resistencia peronista, seguramente fueron tratados de locos por eso. Estás loco, ¿cómo va a venir en un avión negro nadie? Así que bueno, eso sirve como para como introducción a esta presentación del número de la revista. Insistir que se trata del 5º aniversario de la revista, y desde ya agradecer a la compañera Castillo, la licenciada Castillo, que trabaja como psicóloga en el neuropsiquiátrico y que también se desarrolla en la ONG Abracadabra. Así que con ella vamos a discutir un poco sobre de qué se trata las leyes de salud mental y algunas otras cuestiones en una charla bastante abierta. Muchas gracias por la presencia y bueno, también quería saludar, porque pertenece al Centro Mosé,
y el Centro MOSE es una institución que desarrolla una serie de actividades sociales, más allá de la revista, y políticas. Y bueno, estamos muy orgullosos que un joven, un dirigente juvenil surgido del Centro MOSE, el compañero que acá está presente, Uriel Quinteros, nos llena de orgullo que forme parte de las listas para diputado nacional que van a participar en las PASO del 9 de agosto. Así que muchas gracias, Uriel, por tu presencia y orgulloso de vos. Sí, tranquilo. No van a correr de acá. Sí. Bueno. Buenas noches, tarde, noche. Bueno, primero quería hacer un triple agradecimiento. Bueno, primero agradecer al Avión Negro por la invitación y por confiar en un taller de periodismo gráfico esquizofrénicos, por darnos lugar y por darnos la palabra a quienes constituyen, que son los protagonistas o los usuarios de salud mental. Segundo, quería felicitar por los 5 años del Avión Negro. Quería celebrar y aprovechar esta oportunidad para celebrar la invitación a repensar las prácticas que se hacen y que se realizan en salud mental y también el grado de participación y de compromiso de todos los protagonistas en esta temática. Y tercero, quería celebrar, lo iba a celebrar el viernes pasado, que era los 4 años de ascenso de Belgrano, pero bueno, como se postergó la fecha, pero bueno, aprovecho la oportunidad. Bueno, ahora sí quería, cuando nos invitaron a escribir y en relación a la ley, lo primero que pensé y que aprendí en 3 años del taller de periodismo es a pensar en el título. En el título, porque me parecía que el título era lo más importante para resumir una idea de lo que son las leyes de salud mental. Y el título del artículo, yo había dado 2 opciones. Uno es transformar para incluir y el otro es desandar el camino del estigma. Y me parecía que la idea de hoy del encuentro tenía que ver con esto, con poder transmitir primero algunos ejes, informar en relación a la letra de las leyes y en un segundo momento plantear algunos desafíos y algunos límites de la implementación de la ley y de la situación actual de la salud mental. Cuando en el 2010 se sancionan las 2 leyes, la Ley Nacional 26657 y la Ley Provincial 9848, estas leyes surgen después desde el 2007 se constituye en Córdoba una mesa de trabajadores por los derechos humanos y la salud mental que trabaja en este proyecto de ley, que con algunas modificaciones más, modificaciones menos, se sanciona en octubre del 2010. Estas leyes, ambas, constituyen una reparación histórica para las personas que tienen un padecimiento psíquico. Reparación histórica porque históricamente se ha tratado en base a una trilogía constituida por los prejuicios de peligrosidad, de cronicidad y de irreversibilidad. En base a esos prejuicios y estigma se han procedido a abordar la temática de la salud mental, siendo la exclusión, la segregación y el encierro las respuestas hacia esa problemática. Y el encierro y el aislamiento no han sido sin dejar huellas en quienes padecen una enfermedad.
las consecuencias, el impacto de estos abordajes han sido justamente el volver invisibles a las personas que tienen esta problemática, el avasallarlos, el destituirlos como sujeto, el cosificarlos, cobrando por ahí mayor significación o mayor gravedad también en las internaciones psiquiátricas, donde cobra como mayor peso todas estas barbaridades y violaciones de los derechos de las personas, vulnerando absolutamente todos los derechos. Y en el 2007, 2005, el informe del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que se llama Vidas Arrasadas, en ese informe se da cuenta del estado de las personas de las instituciones psiquiátricas en Argentina. El informe los nombra a estas personas como desaparecidos, porque también están desaparecidos socialmente. Entonces, estas leyes vienen a ampliar las garantías y los derechos de los ciudadanos y adjudicando al Estado el papel garante absoluto del cumplimiento de estos lineamientos. Y las leyes, lo más importante es que las leyes ofrecen el marco teórico y ponen en la ilegalidad algunas prácticas, ¿no? O sea, la ley dice, esto es ilegal, es ilegal que se interne a alguien sin su consentimiento, es ilegal que las condiciones de internaciones sean las que sean, es ilegal que se usen habitaciones de contención, es ilegal la práctica abusiva de los psicofármacos, la ley va marcando que hay una serie de prácticas que son las que se han instituido por años, que quedan en el otro lado, que quedan en el marco de la ilegalidad. Y eso no es poca cosa, me parece de que pueda haber algo que pueda arreglar, que pueda delimitar esto. Es muy importante, por eso realmente uno ha celebrado la sanción de las leyes. La ley apunta a 5 ejes bastante significativos, que por ahí socialmente nos quedamos con alguna parte. La ley plantea una idea de sujeto como un sujeto de derecho, y un sujeto de derecho que justamente puede participar, se tiene que empoderar de esos derechos primero para poder ubicarse delante del profesional, del que lo va a asistir, desde un lugar diferente al que históricamente lo ha hecho, desde la pasividad, ¿no? El eje de el abordaje interdisciplinario, como una forma de abordar la problemática de la salud mental, en contra de la hegemonía médica que ha primado durante años. La cuestión del abordaje integral de la salud mental, esto de pensar en que la salud mental no es sin la salud, ¿no? Entonces la OMS plantea que no hay transformación posible de la salud mental si no se transforma el sistema de salud. La salud mental es parte, es un abordaje integrando a la salud mental dentro de lo que es la salud. La desinstitucionalización, la ley plantea como horizonte el cierre de los manicomios, el cierre de las instituciones totales, de las instituciones monovalentes. Ese proceso es el que ustedes habrán escuchado, el proceso de desmanicomialización. Y
Y esto de la desmanicomialización, que bueno, por ahí después lo podemos hablar, digo, hay un tallerista, que, bueno, que ahora no lo veo acá, pero que siempre dice, cuando se le pregunta, bueno, ¿qué es esto de la desmanicomialización? Bueno, siempre dice, bueno, es humanizar la salud mental. Ni más ni menos, solamente humanizar, digo, poder abordar desde otro lugar las prácticas, ¿no? Alojarlos desde otro lugar. Después, bueno, pensamos en otro punto que marca muy fuertemente la ley, que es el abordaje desde la comunidad, digo, de un sujeto, de prácticas que se alejen del manicomio para centrarse en la comunidad, ¿no? Ha habido muchas experiencias que comenzaron en la época de la democracia, y antes hay algunas experiencias pilotos, pero el abordaje de la salud mental en la comunidad y con la comunidad, bueno, es otro aspecto importante a considerar. También la ley habla de la intersectorialidad, el hecho de poder articular las prácticas con otros sectores involucrados en la problemática. Digo, no, la salud mental no está determinado por un solo factor, por lo tanto es necesario que en este proceso se atiendan desde distintas miradas, de distintos actores y sectores. Habla también de la participación de los usuarios, obviamente con el respeto de los derechos de los pacientes como algo implícito en estas leyes, y todas las garantías de todas las personas. Digo, pensando en estas cuestiones de los ejes que plantea la ley, en esta transformación que plantea, hay un punto de la ley que es muy claro, que tiene que ver con que esta transformación y este cierre de los manicomios se tiene que dar en un tiempo. La ley marca 3 años, después, bueno, evidentemente la realidad marca que no es tan así, y se empezaron a extender los plazos, pero habla de que para esta transformación tiene que haber un plan. Digo, no se puede hacer una transformación sin acción y sin lineamientos que vayan hacia esa dirección. Digo esto para poder empezar a pensarnos en dónde estamos en este momento. Entonces, pensaba que bueno, ¿para qué esta ley? Esta ley es para permitir desestigmatizar y poder efectuar una inclusión en aquel que sufre un padecimiento psíquico en la comunidad, en un hospital general, que son otros de los aspectos que plantea la ley, que es el hecho de que las internaciones tienen que ser el último recurso, después que se hayan agotado otras instancias en los abordajes, y las internaciones deberían, marca la ley, ser realizadas en salas en los hospitales generales, y deberían ser breves, muy breves. Y para poder pensar en esto de la desmanicomialización, uno tiene que pensar en que tiene que haber algo que lo sustituya. Digo, bueno, no hay más manicomio, perfecto. ¿Y qué? Digo, porque el sufrimiento va a seguir existiendo, las enfermedades, bueno, digo, entonces ahí me parece que empiezan los cuestionamientos en cuanto al qué sustituye al manicomio. Y cuando decimos manicomio, por ahí no nos referimos solamente a la estructura física
Si no, nos referimos a una práctica en salud mental. La práctica puede estar en la comunidad misma, la práctica manicomial. Digo, la cuestión es desde dónde esa práctica, no es solamente el derribar las paredes, decimos nosotros, sino tiene que ver con una transformación de esa lógica en el hacer, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué para reemplazar estas instituciones? Y ahí, bueno, nos encontramos con que la verdad es que siempre, por lo menos no sé, yo estoy en el ámbito de la salud mental del 88 y la verdad es que más allá de que entré en el auge de Córdoba, donde pionera Córdoba abrió las puertas del hospital hacia la comunidad, con una serie de experiencias pilotos, donde comenzaron justamente a trabajarse en el área de rehabilitación con los talleres artísticos, talleres que hasta hoy resisten en el hospital. Que después, en la década del 90, muchos de estos proyectos, bueno, sufrieron los avatares de la crisis del neoliberalismo y nos encuentra como nos encuentra hoy. Pero a lo que iba es que siempre han coexistido estas prácticas manicomiales y no manicomiales. Digo, por eso también me parecía que era muy importante que decía la necesidad digo, no todo es manicomio en el manicomio, ni al revés, no todo es saludable en la comunidad o en los hospitales. Digo, porque realmente desde hace 3 años aproximadamente, digo, por ahí las informaciones de impacto social han tenido que ver con noticias que realmente impactan sobre la opinión pública desde el amarillentarismo, desde la prensa amarilla, ¿no? Mostrando imágenes terribles de Oliva, de Belleville, del Neuro mismo, ¿no? Entonces, por ahí, como trabajadores de salud mental, por ahí nos parece también importante, porque en estos últimos años ha habido como unos desencuentros, digo, con la comunidad, digo, donde de repente hay mucha confusión, desinformación y mucha incertidumbre. Eso decimos por ahí porque el manicomio no termina de cerrarse y los dispositivos nuevos no acaban de llegar, entonces en medio de eso quedamos los que venimos trabajando, la gente que está ahí y nos debatimos todos los días en hacer lo que se puede con lo que se tiene, porque esa es la realidad, digamos. Entonces por ahí duele cuando se dice que en el manicomio todo es manicomio, porque en el manicomio no todo es manicomio, ¿no? Si no, por ahí uno no estaría acá. Digo, en el sentido de que esta coexistencia de espacios están siempre presentes, ¿no? Hay prácticas que siguen siendo por ahí más hegemónicas, pero por ahí yo digo, el hospital neuropsiquiátrico fue el primer hospital en tener guardias interdisciplinarias. Estamos hablando del 84 y la ley se sancionó en el 2010, donde la ley dice que debe haber un equipo interdisciplinario. El neuro en una época llegó a tener comunicadores sociales en la guardia, llegó a tener los equipos que hoy están, pero están totalmente desmantelados. Hay un desmantelamiento de recursos humanos terrible. Córdoba tuvo la RISAM, de la cual yo soy egresada de la RISAM, digo, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, que se cerró en el, no sé si en 2008, se cerró la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental
Y ahora se volvió a armar, pero de castigo, entre comillas, no van al neuro los residentes, porque el neuro pareciera... El neuro es un hospital escuela, digo, y realmente digo estas cosas que hemos retrocedido en algunas cosas terriblemente, ¿no? Porque en estas cuestiones, digo, ahora, bueno, está bien, ahí se volvió a abrir la residencia, pero durante unos años la residencia fue médica, psiquiátrica, exclusivamente, ahora, estos últimos años. Entonces, digo, realmente las contradicciones han sido realmente importantes, ¿no? Entonces también nos interesa decir esto, bueno, estos que todos escuchamos nombrar de dispositivos sustitutivos al manicomio o alternativos, no es que ahora nos tenemos que poner a pensar, a ver que no, hay muchos espacios que vienen de hace mucho tiempo trabajando desde esa otra lógica, con otro nombre, capaz, digo, pero con una práctica totalmente distinta y comunitaria. Nosotros decimos, bueno, los talleres del hospital, del cual formamos parte, tienen casi 30 años de funcionamiento y a pesar de todas las avatares de estos años, siguen. Hace 10 años que una asociación civil tuvo que crearse porque el Estado desapareció y tuvo que aparecer una asociación, crearse para poder sostener en el 2006 talleres, 10 talleres habrá habido en ese momento artísticos comunitarios. Era una asociación que se creaba en ese momento para una situación puntual porque en ese momento parecía que bueno, no había otra para poder trabajar y sostener ese espacio. 10 años después sigue siendo la misma asociación civil la que sostiene 24 talleres artísticos en el Neuro con total 100% de voluntarios. Entonces, digo, cuando hablamos de las contradicciones, digo, hay una ley donde prevé dispositivos como los centros de día, casas de medio camino, hospitales de noche, centros sociolaborales, talleres, y no se invierte recursos ahí. No hay Estado, ¿no? Y entonces uno dice, sí. No, discúlpame. ¿Sí? No, pero te escuchaba y uno también ha leído, está informado sobre la ley de salud mental que se sancionó en 2010. Todos sabemos que la sola sanción de una ley no implica que todo lo que se especifica o se contempla en una norma se lleve a la práctica. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Porque, bueno, te escuchaba decir que representa varios avances o importantes avances esta ley, el espíritu que tiene o que trasuntó al momento de sancionarse, adelantos muy grandes, en fin. ¿Y cuál es la situación actual, o sea, en términos de la plena vigencia de esa ley? Me parece que no hay plan. Hace poquito, en medio de estas luchas que llevamos desde diciembre en adelante, los trabajadores del Neuro y en general la gente que trabajamos en salud mental, por medidas arbitrarias, persecutorias y totalmente que van en contra de lo que es la implementación de la ley. Un informe del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos hará 2 meses denunciaba esto, no hay plan. Digo, entonces las medidas que se toman terminan siendo improvisadas, irresponsables, sobre todo irresponsables, porque yo me acuerdo de que en el 2003 se colocaron rejas en el hospital que divide la parte ambulatoria del internado. Y 10 años después se abren las rejas. Pero se abren las rejas con un acto demagógico y oportunista que duró 3 días. Digo, porque no se puede
abrir una reja ni cerrar 40 camas si no se prevé qué ofrecer ahí. Entonces, se abrieron las rejas, qué lindo, tenemos de nuevo el hospital abierto, pero a los 3 días hubo 3 muertes, denuncias, y ahora hay policías, rejas y demás. O sea, no solo se retrocedió en esa medida. Entonces, la cuestión que nos parece es esto, que las medidas que se van realizando son, primero, improvisadas. Segundo, sin participación de los implicados. Digo, sin participación cuando, digo, la Dirección de Salud Mental toma algunas acciones sin consenso de la gente que trabaja en el mismo hospital, ¿no? Entonces nos encontramos con que un día llegamos al hospital y las rejas están abiertas, al otro día llegamos y hay obreros trabajando, al otro día llegamos y nos dicen que las contención, digo, a lo que vamos es que no hay un plan, no hay un proyecto detrás. Entonces, cuando lo que se plantea como un avance, que es una resolución que dice se cierran las salas de contención porque la ley dice que, y para no quedar perfecto, todos estamos de acuerdo que las salas de contención en las condiciones que existen no es posible, son inhumanos, constituyen mecanismos, pero total, no hay una persona que esté en desacuerdo de eso. Pero cuando decimos que se ofrece como cuidado a esa persona que está en crisis, a esa persona que llega en un estado de excitación, que llega con ¿qué se ofrece? Cuando de personal de enfermería tenemos, no sé, la cantidad de carpetas psiquiátricas, la cantidad de gente de licencia, la gente cuando se vino trabajando, porque por ahí realmente parece todo muy... se trabajó bastante tiempo y se ha trabajado para esta transformación progresiva. Se pensó en sectorizar el hospital como primera medida, en un sector de atención, de cuidados intensivos, de cuidados, después un sector de prealta, para poder ir haciendo esto de externar, de poder ir disminuyendo la cantidad de internaciones. Y después de 3 años tuvimos en mesa de gestión trabajando todos los jueves durante 3 años. Cuando se llegó al proyecto se dijo, no hay medios, no hay recursos, no hay más enfermeros, no hay más psicólogos, no hay más. Entonces no hacemos nada. Y de repente nos encontramos que un día llegamos en febrero, fin de febrero, y nos dicen, se hace una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es muy contradictorio, es totalmente, porque realmente se han achicado camas, se han cerrado camas, y eso es real. No sabemos muy bien qué ha pasado, digo, con estos pacientes, en el sentido de que, Córdoba tiene una sola casa de medio camino en Córdoba capital para 5 pacientes mujeres, de la cual recibe gente de Oliva también. Entonces, 5 mujeres. No hay una sola casa de medio camino de hombres en Córdoba. Y eso es la verdad, digo, o sea, nadie está inventando nada. Y la otra vez estaba la gente de Santa Fe, que tienen un proceso de transformación, entonces venían a decir que ellos en 3 años, humildemente, habían podido inaugurar 14 casas de medio camino. No, casi nos morimos, nosotros decimos, porfa. Nosotros, digo, y esa casa de medio camino se reinauguró 3 veces, en los últimos, ¿por qué? Bueno, es el caballito de batalla, entonces se inaugura, bueno, se sostiene y es un proyecto bárbaro, pero es muy poco para lo que se necesita para dar respuesta a las externaciones. Hay una casa de convivencia gestionada por los
por los profesionales del neuro que pusieron su garantía, alquilaron su nombre, y nada más. Entonces, es muy difícil pensar en esto. Digo, hay 20 talleres funcionando con personal voluntario, cuando eso también habla de una precariedad de los espacios y que implica que realmente la cuestión de decir, bueno, ¿dónde se asignan los recursos? En el Departamento de Psicología del hospital más importante cuenta con 5 psicólogos operativos del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, de los cuales hay 3 embarazadas y no se cubren licencias desde hace 10 años. No se cubre una sola licencia, no hay una sola suplencia. Esa es la realidad que tenemos. No, o sea, tomo como síntesis, o sea, más allá de la falta de claridad o la nula política oficial, estamos hablando del Estado, ¿no? En términos de salud mental, también eso se traduce en problemas de presupuesto y no la falta de asignación de presupuesto denota en cierta medida en qué forma privilegia o no el tema de salud mental. Pero bueno, por los tiempos que tenemos acá en el Centro Cultural, que a veces no son limitados por lo estricto, que está muy bien en que sea así, de la programación, nos queríamos abrir a ver si había alguna pregunta de todos los que asistieron hoy. Si no, tenemos Sí, stand. Sergio, sí. ¿Hay alguna experiencia de desmanicomialización en el país a nivel mundial a la cual mirar? Mundial, la de Trieste, la de Italia, pero que se hizo con muchos recursos, con mucho dinero. En América Latina, Brasil tiene una experiencia importante en esta línea y un trabajo interesante, pero realmente mínimo 10, 15 años para ver. Por eso nosotros decimos, también es verdad que la ansiedad nos apura y sabemos que esto no se hace de un día para el otro. Y en Argentina están las experiencias de San Luis de Río Negro. Las experiencias realmente dieron resultados. Supongamos que la distancia Sí. era más economía avanzada. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo son las prácticas alternativas? Las prácticas alternativas, por ahí lo más cercano ahora acá en Brasil, que lo que es la asistencia, las internaciones breves en los hospitales generales. Por eso cuando decía que se ha comenzado achicando, cerrando las camas, pero no se han provisto de estas otras instancias que los hospitales generales de Córdoba tienen equipos de salud mental, pero la resistencia es muy fuerte dentro de los hospitales generales para recibir a las personas que tienen una patología psiquiátrica o porque han estado ahí. Entonces, en otra instancia las prácticas comienzan en la comunidad con una tarea de prevención o de promoción de la salud. Después, una instancia en los hospitales generales en caso de una internación. En Santa Fe, que hay una experiencia en la colonia Oliveros y en la provincia de Santa Fe, hay un proceso donde, por ejemplo, no hay hospital psiquiátrico, sino que hay como un equipo de guardia, de asesoramiento y de intervención, que cuando en los hospitales generales se le queman acuden, hay como una cuestión ahí, pero no está el hospital monovalente totalmente. Y la intervención en general, hay esto, la intervención en la comunidad. Acá los equipos comunitarios hay cada vez con esta misma política de no cubrir las jubilaciones, cada vez hay un psicólogo, ese es el equipo en los bulevares, un psiquiatra en Villa Adela. No podemos decir que ese es un equipo de salud mental, ¿no? Entonces, me parece que las prácticas tienen que ver con esto y tienen que ver con esta progresiva inclusión en la comunidad
una vez que han atravesado la internación en algunos casos, no todos pueden volver. Nosotros decíamos, ahí la veo a Vale, del taller de periodismo, de que el estigma de la enfermedad mental cerraba puertas, y cierra puertas laborales, puertas familiares, puertas de... Entonces, el trabajo es justamente en esa línea de poder, en talleres de formación, de capacitación, desde ese lugar poder posibilitar la inclusión efectiva, ¿no? Desde lugares, espacios donde, bueno, realmente se pueda, más allá del rótulo, justamente, poder ofrecerle la prestación y la formación que necesiten. No sé si, Sergio. Sí. Yo trabajé en la Dirección de Salud Mental en el año 86, 87, cuando estaba Rafaela de director de Salud Mental, y tenía todo este proyecto. Lamentablemente, puedo decir en este lugar, era la época radical, pero había todo un proyecto de salud y de salud mental, donde empezábamos en la comunidad con los equipos comunitarios, que era el primer nivel de salud. Después era el segundo nivel, que eran los hospitales. Se trabajó para que los hospitales psiquiátricos dejaran de tener tantos pacientes. En esa época se hablaba de los pacientes agudos, ¿no es cierto? El hospital neuropsiquiátrico quedó como de un nivel más abajo que el agudo. El agudo era Oliva, ¿no es cierto? Santa María. Y con este proyecto no me va a salir la palabra, de Desmanicomialización. De crear un casa de nuevo camino. Yo trabajé en eso, hice un proyecto de casa de nuevo camino, y bueno, después, o sea, la idea de las camas en los hospitales, en las camas psiquiátricas, en los hospitales generales, ya estaba entonces. Por eso el hospital de niños, cuando se hizo el nuevo, tenía una parte para la internación psiquiátrica, que lamentablemente es ahora un hospitalito psiquiátrico dentro del hospital de niños con las pautas antiguas, no con las del modelo de la ley de salud mental. O sea, debo decir que de aquellos años 80, terminaciones de los 80, hasta acá el proceso ha sido abismal. Todo eso de los talleres que se hacían en esa época, de un éxito fantástico, inclusive los hacían en los hospitales. En el hospital de niños había talleres de teatro para los niños internados, y era toda una cosa muy exitosa, en camino a mejorarla, pero esto, en vez de ser creciente, fue decreciendo. No sé si vale, a propósito de lo que dijo. Claro, sí, pero a propósito de lo que decía la señora de las ideas, los proyectos, los programas que se iniciaron, y seguramente con toda la expectativa allá por los años 80, y lo que contás vos, el parate que tuvo en los 90, llegamos a la conclusión un poco que la meta de todos ustedes, o de todos los que trabajan por llevar adelante por lo menos todos los postulados de la ley, tienen por fin lograr finalmente la inclusión, ¿no?, de un sector, de un grupo social que es tradicionalmente estigmatizado por su enfermedad. Y otra cosa que también me queda claro a partir de lo que decía la señora y todo lo que comentaste vos, Adriana, es que las dificultades que hay cuando las políticas públicas no tienen continuidad y se producen esas interrupciones, esas clausuras, y vienen nuevos procesos políticos que en definitiva lo que traen aparejado es el retraso y volver a empezar, a veces de un piso inferior. Pero bueno, me parece que eso es lo que más o menos lo que trasunta a partir de escucharlos a ustedes. Sí, yo nada más que quería decir esto, digo que las contradicciones
siguen siendo muchas, digo, esta cuestión de pensar en que no hay articulación con otros sectores. Digo, para dar un ejemplo, con Nación, tenemos dijo, la provincia y la Nación, la Dirección de Salud Mental de la Nación no tiene idea de lo que hacemos nosotros y nosotros no accedemos a los... Digo, hay una disociación, es terrible, y así digo, los planes que llegan para empleo a través para personas con certificado de discapacidad, bueno, otro tema, pero que llegan y son vehiculizados a través de la municipalidad, tampoco tenemos acceso, digo, o sea, la provincia aislada en salud mental, dentro de la misma, digo, realmente es terrible, pero bueno, me parece que a pesar de los obstáculos, nosotros reconocemos que la verdad que estas leyes son una excelente oportunidad para poder repensar y trabajar y transformar, pero con la participación de todos. Me parece que hay un grupo de usuarios que hace 3 años que viene ahí tratando de constituirse, y es muy difícil porque la gente ha estado durante años silenciados, y ahora uno le dice vengan, participen, que este espacio, y cuesta mucho ocupar los espacios y empoderarse de esos derechos, pero bueno, me parece que nosotros siempre decimos desde el lugar que bueno, que hay otras prácticas que son posibles, pero implican un compromiso de todos. Bueno, Adriana, a la gente de Abracadabra, a la gente de Esquizofrénicos, bueno, a todos con los que ya no es la primera vez que trabajamos en conjunto, desde ya están las puertas abiertas como canal de difusión de la revista para nuevos trabajos. Yo creo que el tema de la ley da para profundizar un poco más, y bueno, muchas gracias. Y ¿está Pablo? Sí. Tenemos un compañero que también es del staff de la revista. Sí, gracias Adriana por la participación. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Un compañero que lleva adelante distintas secciones, pasó por todas las secciones, pero fundamentalmente la sección que nosotros llamamos humor es el compañero, el amigo Pablo Torres, que, bueno, ahora está incursionando en el stand-up. Presionado por la gente que me lee. No entienden que para mí es fácil escribir, pero no pararme. Alguien que es fóbico, socialmente fóbico, subirse acá es una tortura china que no les puedo explicar. 2 cosas sobre la locura que estaba pensando recién. La primera, me encanta el concepto de desmanicomialización. ¿Lo dije bien? Pero la puta madre, qué pedazo de trabalenguas. Me hace pensar en 3 tristes tigres se estaban desmanicomializando. Y la otra cosa sobre la locura, recién estaba viendo la tapa de la revista que tiene la palabra locos ahí, una cosa de locos, y pensaba en la palabra loco y pensaba en una anécdota. Más que una anécdota, es un detalle de una carta que el Che Guevara le escribe a su familia estando en Guatemala, si mal no recuerdo. Ya había pasado el golpe del 55 contra Perón. El Che, hablándole a su familia de movimientos revolucionarios y de emancipación, cuando se refirió al tema de la Argentina, habló de Perón como el loco Perón, pero no de una manera despectiva, no hablando del dictador, el loco dictador Perón, del loco Perón como un sujeto revolucionario. Así que pensaba que entonces, si el Che Guevara se refirió así de Perón, la locura debe tener algo bastante interesante y bastante lindo. La locura al final no es algo tan malo como cree la gente. ¿Cómo llevarse con el vecino? Y digo cómo llevarse y no cómo llevarse bien, porque en realidad yo creo que ni siquiera hay que llevarse con el vecino. Creo que todos coincidiremos en que los vecinos son básicamente un dolor de huevos
no hay vecino. El único momento de la vida en que un vecino es piola es cuando sos estudiante, vivís en un edificio donde todos son estudiantes y todos están de asado, escabeando y fumando porro y garchando entre sí. Después de eso, nunca más ocurre que te toque un vecino piola en la puta vida. Los vecinos son esas personas que te van a putear por la medianera, o porque pusiste la música fuerte, o porque él pone la música fuerte y te putea a vos que estás pidiéndole que la baje. Los vecinos van a ser siempre una mierda. Entonces, ¿cómo llevarse con los vecinos? No llevarse. ¿Cómo lograrlo? Aprovechar ese momento de mierda que es el que cruzarte con el vecino y tener que hacer un comentario de ocasión y decir que el tipo venga y nos diga, lindo día, ¿no? Lo que hay que hacer ahí es cambiar la lógica de la situación. El tipo no se va a esperar que él te diga, lindo día, ¿no? Y vos que le digas, sí, lindo día. ¿Qué opinas del aborto? Y te lo quedes mirando, fijo, sin pestañear. ¿Qué opinas del aborto? ¿Estás en contra? ¿Por qué? ¿Por qué estás en contra? A ver, decime. Hacerle una pregunta totalmente descolocada, cosa que el tipo perciba que uno es básicamente un psicópata, un tipo peligroso, con el cual mejor no meterse. ¿Sí? ¿Qué opinas del aborto? ¿Existe Dios? ¿Existe o no existe Dios? Ah, existe. ¿Por qué existe? ¿Tenés pruebas? ¿Tenés pruebas? Hay que hacerle una pregunta de mierda, una pregunta muy de mierda. ¿Qué opinas del tema que escribió Ricardo Montaner para Scioli? La pregunta así que vos decís, la puta madre, ¿por qué me están preguntando esto? No, compañero. No nos empecemos a matar de ahora, pues no llegamos al 2019, desde ya les digo. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Cómo llevarse con el vecino? ¿Cómo llevarse con la gente en general? ¿Cómo llevarse con cada una de las personas con las que uno se cruza en la vida? Que es una pregunta que a mí me ha torturado desde siempre. Todo esto tiene raíz obviamente en la infancia. Un niño nace y puede tener la mala suerte de caer en una familia donde los padres están demasiado preocupados porque el niño no escuche puteadas. Entonces, los padres disfrazan todo aquello que decían hasta el día anterior a que nazca el pibe, de repente lo convienen, en vez de decir la puta madre, dicen pamplinas. En vez de decir pelotudo, dice, ay, ese papa frita. El problema con esto es que el pibe después va creciendo y mientras los padres siguen cuidando ese lenguaje, el pibe sale a la calle y ve que la gente se comunica básicamente, la concha de tu madre, chupá la puta que te parió, me cogí a tu vieja. Y el niño vuelve a su casa y ve a los padres que dicen, cataplum, la economía del país se fue al mismísimo demonio. Mientras afuera la gente diciendo, nos vamos a la concha de nuestra madre, nos vamos a morir todos, hijos de puta. Entonces el pibe ya ahí nace con un problema. Puede ocurrir también el otro extremo, que el pibe, le aumenté 30 años de golpe. El pibe nazca en una familia donde los padres, existen todavía casos, créanme que existen, de padres que para que el niño recuerde algo, le meten un bife, en serio. Para que el niño, no sé, ponele, fue el mundial del año pasado, para que el padre considera que el pibe se tiene que acordar de esto que fue muy importante, muy lindo, muy colorido, muy masivo, que va a quedar en la historia. Entonces el tipo que hace, mete un sopapo, un revés, y el pendejo no entiende nada, obviamente. Pobre pibe, que él tan bien que le estaba pasando, están todos tirando papelitos, viene mi viejo, me mete un bife, ¿qué onda? Entonces, ¿qué hace uno que viene de esa familia si después intenta desenvolverse en el mundo? Es así que uno llega al colegio donde se da este problema tan en boga ahora del bullying. Yo voy a decir algo que va a sonar muy como el ojete, muy mal va a sonar, pero hay que ver el costado positivo del bullying. Todos, seamos sinceros, todos conocemos una persona muy pelotuda que uno la mira y dice, y evidentemente vos no recibiste suficiente bullying, traducido, evidentemente a vos no te cagaron a palo lo suficiente. Pero ¿qué hacer? Porque obviamente el bullying no puede estar librado al libre albedrío de la gente. El bullying debe ser regulado por el Estado. Tiene que haber un ente
una especie de consejo de psicólogos que en cada colegio que digan, a ver, tráiganme a Juancito. Lo vean desenvolverse y digan, no, sí, efectivamente, no sale un Sergio Massa de acá, ¿eh? No sale un tipo al que van a convencer que es una buena idea grabar un spot para cada una de las provincias en todas decir Tajaí. Un tipo que es precandidato a presidente al que convence de que eso es una buena idea y de que le va a aumentar No, compañeros, no. Hay que cortar ese problema de raíz. Entonces, que este consejo de psicólogos agarre al pequeño Sergito Massa y le diga a los padres, y sí, su hijo es bastante pelotudo, y eso... Yo le receto, no sé, 2 sopapos a la mañana y un callate pendejo de mierda a la tarde y vuelve en un mes a ver cómo estamos. Porque esto es grave, pinta grave. Después de ahí uno pasa a la adolescencia. Y ahí viene todo el quilombo hormonal, viene toda la cuestión de formarse uno y de asumir una personalidad y convertirse en un individuo divisible del resto, y para ello uno ahí comete el primer error, que es creer que el mundo se divide entre gente que escucha diferentes tipos de música y así afiliarse a una de estas tribus urbanas, que es, no entendés que el mundo se divide entre ricos y pobres, explotadores y explotados, negros y blancos, ateos y religiosos, la gente decente y de la sota. Entonces, empezamos por un error de base, que es creer que el mundo se va a dividir después entre los rockeros en un barrio, los que escuchan pop en el otro, los que escuchan reggae. Y es así que uno encima adopta una estética que es una cagada total, que te convierte en un monumento a la incogibilidad. Yo que me hice metalero, entonces tenía melena hasta acá, los pantalones, los borceguíes. Andá a culearte eso, ¿no? La puta madre. Si era por mí, el apellido se acababa ahí. No había descendencia. Después uno recapacita, uno después va entendiendo las cosas mejor y se da cuenta de que efectivamente el mundo está dividido entre explotadores y explotados, y es ahí que uno toma conciencia social, no todos obviamente, y creo hablar por más o menos los que venimos acá, y sin creernos obviamente un grupo de iluminados, simplemente gente que tiene un compromiso o al menos una idea más piola del mundo. Entonces, ay, qué naif. Qué naif y romántico y revolucionario. La cuestión es que uno ahí entiende que el mundo se empieza a complejizar, que uno que hay una permanente disputa de intereses entre explotadores y explotados, y es que hay uno que se hace, bueno, como en mi caso, kirchnerista y peronista. Y es ahí que uno empieza a recibir el acoso de los gorilas con sus preguntas pelotudas, con las preguntas pelotudas que te hacen estos tipos, que te vienen a preguntar si es cierto que Cristina lo mató a Nisman. Entonces vos decís, ¿qué hago acá? A ver, cuento hasta 3, le digo, no se hace víctima de las corporaciones y de los monopolios informativos, o lo boludeo, que no. O yo ya a esta altura, sinceramente, no encuentro otra forma de relacionarme con esta gente que no sea boludearla, que no sea tratarlos como... No te voy a responder en serio la imbecilidad que me estás respondiendo, mejor te pelotudeo. Entonces te digo, y mirá, teniendo en cuenta que el cuerpo de Nisman estaba bloqueando desde dentro de la puerta, de que las cámaras no habían registrado nada, que la puerta estaba cerrada por dentro, evidentemente ahí entró un ninja de la cámpora y lo acuchilló, lo cagó a tiros. Se materializó ahí, le metió un tiro y se fumó, tiró bomba de humo. Claro, déjame de joder. O lo mismo cuando te preguntan si uno va a los actos, a Buenos Aires inclusive, que te vas a comer 10 horas de ida, 10 horas de vuelta, más todo el día allá, por un chori y una coca, chabón. Estamos perdiendo plata, compañeros. No, un chori y una coca por 36, 48 horas
de tortura, porque esos viajes que tienen toda la mística, la pasamos de puta madre, nos escabiamos todo, no le cuentan a nadie, porque ahí sí les damos letra, pero por Dios, te cagás de frío, el baño es un asco, los paradores en la ruta te cobran cualquier pelotudeo, una milanesa $80, y si querés ensalada rusa, $30 más. O sea, es todo el trajín para ese momento, sí, glorioso, de ver de la jefa, de qué sé yo, ya me estoy poniendo nostálgico, digo esto y ya me caen las lágrimas. La voy a extrañar mucho, la verdad. La cuestión es que ese trajín obviamente no vale un chori y una coca. Pero obviamente uno no tiene que responder en serio a una pregunta tan pelotuda. Uno tiene que decir, no, sí, efectivamente, nos dan un chori y una coca. E inclusive, una vez arriba nos dieron armas largas. Lo que ocurre es que se viene el comunismo. Nos dijeron, llegamos al obelisco, de ahí encaramos para Recoleta, Barrio Norte, a fusilar a la oligarquía y después se viene la reforma agraria. No, grave, compañero. Es posta. O si no, decirle, no, ningún chori, ninguna coca. Aerolíneas Argentinas, nos sirvieron champán, nos sirvieron Cabernet Sauvignon, jamón, prosciutto. No fue una aquelarre, una orgía para los sentidos. De hecho, después salieron unas odaliscas. Mejor no te cuento, porque te vas a enojar muchísimo. O si no, ¿qué otra cosa le puede responder uno? No, sí, efectivamente, pero en realidad fue más grave. Me secuestraron los de la Cámpora, me metieron una patada en el culo arriba del bondi y engrilletado me llevaron allá y me obligaron a cantar con emoción y a decir, vengo bancando este proyecto, a aprenderme la letra. No, fue una tortura indecible. Cuando volvimos me tiraron de una patada en el orto en el Arco de Córdoba, ¿no? Pero esto yo voy a llamar a Mario Pereira, esto se tiene que saber, esto los voy a denunciar a estos hijos de puta, esto es la mafia. Se viene la Cámpora, compañero. O el Mosé, al cual pertenezco. Pasa que la Cámpora es más conocido. Concedamos eso. ¿Qué otra cosa puede uno hacer cuando te preguntan estas boludeces? O cuando uno toma un viaje en taxi y el taxista te empieza a hablar. Esa es otra tortura que uno tenemos que frenar ya mismo tenemos que hacer algo con los taxistas porque esto se va a la mierda. Yo no aguanto más que suba esta yegua de mierda, qué sé yo, y el INDEC, ¿qué me dice el INDEC? Entonces, también para eso elaboré algunas técnicas para contrarrestar a estos taxistas nazis que nos tocan a diario. En cuanto diga el primer comentario facho, largarse a llorar, tirarse al piso, moco tendido, a los gritos, alaridos de llanto, y que el tipo diga, ¿qué dije? Solo dije que habría que fusilar a la presidenta, ¿tan mal estoy? ¿Dije algo incorrecto? Cosa que el tipo vea que no, dije algo, bueno, evidentemente toqué una fibra sensible y que ni siquiera se atreva a cobrarte, obviamente, porque si encima el hijo de puta te arruinó el día, pretende cobrar el viaje, no, para un poco. Así que encima nos ahorramos el viaje. Después, mirarlo con cara de opa. El tipo diga, viste que el gobierno está lleno de montoneros. ¿Qué montonero? Que el tipo tenga que explicarte todo el principio, ¿no? Porque Perón en el 55 era un dictador. ¿Qué es un dictador? Y le diga, deja, no te explico más nada. Mejor me callo. Otra que se puede hacer, tirarle la lengua, ¿sí? ¿Y qué opina del matrimonio igualitario? ¿Y qué opina de la asignación universal por hijo? ¿Y qué opina de los trenes? ¿Y qué opina de todo? Que opine de todo, mientras uno de canuto lo va filmando, filma todo lo que dice el tipo y después lo sube a las redes sociales y hace todo lo posible para que eso se viralice, el tipo se vuelva famoso, salga hasta en TN, que hasta en TN tengan que pasarlo por lo viralizado del video y que digan el taxista facho. Sería hermoso. Otra que se puede hacer, trosquearla. ¿Saben lo que es trosquear? Sí, calculo. Están familiarizados con el término.
en cuanto el tipo diga el primer comentario facho, usted es un aliado del imperialismo, usted es funcional a la patronal, usted es un traidor a las luchas proletarias, va, pudrirle la cabeza, hincharle bien los huevos como los troscos lo hacen con uno. Trasladar esa tortura psicológica que es ser aguantado por las chicanas de un trosco al taxista. De paso limpiamos el cuerpo de impurezas. Por último, y hablando de cómo llevarse con la gente y de las amistades, hay un tipo que me está llamando, me está mandando mails, está enamorado de mí, no, quiere que lo vote, es el señor Mauricio Macri. Creo que debo recibir 4 o 5 mails por mes, 2 o 3 llamadas por semana, y digo, este tipo me quiere más que mis propios amigos, que mi propia familia. Me ama, claro, es acoso. Entonces yo no sé por qué la suerte todavía no me ha premiado con una visita a Macri, porque yo todas las veces juro que puse que sí, marqué el 1, me decían que marque el 1 y marcaba el 1 y se cortaba, y dije, bueno, tendrán una forma de detectar de dónde viene la llamada, ya confirmé, listo, viene Macri la semana que viene, voy preparando facturas, qué sé yo, no. Pero mientras tanto, mientras espero que Macri venga a mi casa, he ideado diferentes cosas que se pueden hacer con Macri en la casa de uno. Una podría ser clásica, simple, al estilo del viejo oeste. Uno lo espera con un balde de alquitrán, el otro con un balde de plumas, alquitrán primero, pluma después, patada en el orto a la calle, y que la gente se encargue del resto. Teléfono celular, lo filme, lo viralice. Macri hizo el ridículo en Córdoba, qué sé yo. Sería, de nuevo, hermosísimo. En la tapa de página 12, no me conformo con mucho, que se vea, aunque sea en los kioscos, diga, Macri todo emplumado, es el sueño de mi vida. Otra, esperarlo con un grupo de compañeros, todos vestidos con pasamontaña, rifle, gorrito, borceguíes, verde militar, y una bandera en roja que diga, no sé, Ejército Maoísta Popular para la Liberación, ponele. Y sentarlo a Macri y decirle, mira, reforma agraria al día siguiente que asumís o se pudre todo, se te pudre la momia, somos 150.000 nada más que en Córdoba, así que yo sé lo que te estoy diciendo. Reforma agraria y medios de producción en manos de la clase obrera. Era muy trosco. Otra que se puede hacer, hacerle preguntas pelotudas, parecido al del taxista. Que caiga Macri a hablar para contarte de sus propuestas, de sus ganas de cambio, de todas esas ganas incontrolables de cambio, porque no habla de otra cosa, el hijo de puta, habla de cambio que en la marcha atrás también es un cambio, como dijo el compañero Scioli. Entonces que venga y nosotros lo único que hagamos es hacerle preguntas pelotudas. ¿Cuál es tu Sailor Moon favorita? ¿Te gusta más el invierno o el verano? ¿Cómo te se llamaba tu primer perro? Así todo el tiempo, secar de los huevos con preguntas boludas. Otra que se me ocurrió, servirle un café que sea 50% laxante y 50% diurético y que filmemos obviamente la entrevista y que todo el tiempo digas, bueno, permiso, pásalo. No, para, explícame, ¿qué opinas? ¿Cómo es eso de lo del subte que compraste vagones más alto que el túnel? ¿Me contás un poco? ¿Cómo fue eso? No, sí, bueno, ahí hubo un error de logística. No, pero llámelo. No, para. Contame, ¿cómo es eso de la escucha de llamadas? Qué mal, ¿eh? ¿Cómo eso no se hace? No, sí, entiendo, pero estoy y que se cague encima, se vaya en caca y pis al mismo tiempo, obviamente eso filmarlo, de nuevo viralizarlo y que saque en las PASO directamente un 10%, no más que eso, de gente así muy firmemente convencida que ese tipo que se hizo caca y pis delante de una cámara merece ser presidente.
Cosa que si tenemos un poco de memoria ya ocurrió con el presidente Santos, pero bueno, es otro país, otra coyuntura, no nos vamos a meter en por qué el pueblo colombiano votó un presidente que se hizo pis encima delante de cámara. Ocurrió, en serio, para los que no saben, eso ocurrió. Búsquenlo en YouTube. Es muy gracioso. Y por último, que es la que calculo más le va a gustar a Macri, es esperarlo, pero disfrazado, pero de servicios. Lentes oscuros, bigote, pistola, traje, camisa oscura, corbata oscura, todo oscuro, obviamente. Decirle, somos tu grupo de choque. Así como Mirta hace unos años dijo que se venía el surdaje, nosotros somos la garantía de que se va el surdaje. Así que contá con nosotros para lo que quieras. Bien, eso ha sido todo por hoy.